Buenas noches, chicos. Espero que hayan pasado un lindo día. Día de sol, ya no hace tanto frío, pronto viene la primavera. El cuento que les voy a contar me lo pasó un papá Daniel que le contaba este cuento a su hijito Matías cuando era chiquito, cuando tenía 4, 5, 6 años. Y era el cuento preferido de Matías. Ahora Matías es grande, pero nunca se olvidó del cuento del pingüinito Pingüi. Empecemos. Había una vez un pingüinito que vivía en Punta Pingüino, en la península antártica. En Punta Pingüino hay cualquier cantidad de pingüinos, como 15.000 pingüinos. Y ahí estaban el papá, la mamá de Pingüi, sus hermanitos, sus primos, y además había focas, y además había lobos marinos, y él lo pasaba muy bien. Pero llegó un momento que ya había hecho todo lo que se podía hacer en Punta Pingüino. Había caminado sobre las piedritas de la punta, había caminado sobre hielo, había nadado en el agua muy fría y algunos días hasta había tomado solcito. Pero él quería conocer el mundo y entonces un día decidió irse al mar y nadar a ver qué había más lejos de la pingüinera. Y nadó y llegó a un lugar donde a lo lejos en el horizonte vio algo rojo y dijo: ¿será el sol? Pero a esa hora no, el sol estaba bien sobre su cabeza. ¿Cómo? ¿Había dos soles? No. Y después pensó: ¿será una ballena roja? Pero las ballenas no son rojas. Pero lo que él veía era tan grande como una ballena. De repente vio un botecito, y él conocía los botecitos, porque una vez había llegado un botecito a la pingüinera con 4 personas. Y acá justo en el botecito había 5 personas que iban hacia la costa. Y fueron y volvieron, y fueron y volvieron, y fueron y volvieron. Después él se enteró que la mancha roja era un barco, pero en ese momento él no sabía. Y volvieron, fueron, y siempre traían cajas a la costa, y más cajas, y más cajas, y más cajas. Y él, cada vez más curioso, ¿qué habría adentro de las cajas? Él quería saber. Y entonces, cada día, él se iba acercando un poquito más, y para ver ¿qué pasaba ahí? ¡Qué raro! Si en la península no había gente, ¿quiénes eran estos? Si iban a ver a la pingüinera, después se iban, pero estos parecía que se quedaban. Y de las cajas sacaban cosas con las que hacían como unas cuevitas, como las cuevitas que mamá y papá habían hecho para cuando él era bebé. Unas cuevitas raras, no eran iguales a sus cuevitas, pero eran cuevitas. Y dijo: no, yo no puedo volver a Punta Pingüino sin averiguar qué están haciendo. Y de a poquito se fue acercando, vio que no era mala gente, no, se trataban bien entre ellos, así que aunque era, como les dije, muy tímido, se fue acercando. Y un día se acercó mucho y empezó a hablar con uno de los señores. Sí, era un pingüino que hablaba. Y le dijo: hola, yo soy Pingüi y me gustaría poder ayudarles. ¿Qué están haciendo? El señor, que era un ingeniero, que primero muy sorprendido, él pensaba que los pingüinos no hablaban, pero este pingüinito hablaba y muy bien, y le explicó que estaban haciendo una estación meteorológica
y que lo que estaban construyendo era la base Marambio. ¡Ay, qué es una base!, le dijo. Es un conjunto de casitas, le dijo el señor, para poner instrumentos para estudiar el clima de acá. Ah, y en esas cajas, ¿qué traían? Y los instrumentos, le dijo el señor. Y después le presentó a los otros señores. Uno era un técnico, otro era un físico, otro era un militar, y todos lo trataron muy bien. Y él seguía curioso, quería saber qué había en las cajas. Entonces le explicaron. En una caja había un termómetro para medir la temperatura ambiente. Ahí, hace en invierno un frío espantoso, espantoso. También había un pluviómetro para medir la cantidad de lluvia caída. También en otra caja había un barómetro para medir la presión atmosférica. Y también en otra, un anemómetro para medir la velocidad del viento, que ahí a veces es de 120 kilómetros por hora. Uno se tiene que agarrar fuerte. Si sale caminando, se tiene que agarrar fuerte de algún lado, porque si no lo lleva el viento. Y también un higrómetro para medir la humedad. ¿Y para qué tanto? Y porque queremos saber mucho del clima, y aparte queremos saber cómo el clima de acá influye sobre otras partes de la Argentina. Ah, dijo Pingüi, pero qué interesante. Y le preguntó si él se podía quedar, que él no tenía problemas con la comida, porque él se iba al mar, pescaba algo y volvía. Los cuatro señores les pareció algo tan fuera de lo común, pero como estaban solos ahí, que viniera un pingüino y los acompañara, les parecía fabuloso. Y finalmente encontraron un trabajo para Pingüi. Ellos, como les dije, medían la temperatura, la humedad, la velocidad del viento y hacían complicados cálculos matemáticos para saber cómo iba a estar el clima ahí y en el continente. O sea, en Argentina, por ahí en Uruguay, por ahí en Chile. Y Pingüi, a partir de ese día, fue la mascota de los señores. La mascota como si hubiera sido un perrito, un gatito. Y a veces, como ya él había aprendido a hablar y aparte aprendió mucho más de escuchar a los señores, cuando ellos se comunicaban con las radios para anunciar que iba a llover o que iba a ser un lindo día en el continente, él empezó a copiarlos y les copiaba la voz. Y al final los dejaron que Pingüi se convirtiera en periodista. Y entonces mandaba mensajes hacía pronósticos meteorológicos y mandaba mensajes por la radio. Nadie en Argentina o en Chile o en Uruguay sabía que quien estaba hablando era el pingüinito Pingüi. Y así Pingüi, muy feliz, se quedó a vivir y trabajar con los señores de la estación meteorológica cerca del Polo Sur. Y colorín colorado, este cuentito se ha terminado. Espero que pasen una linda noche pensando en Pingüi y su aventura en la base Marambio.
y que duerman muy bien y les mando, como siempre, muchos besos, tren.